Hola amiguitos, este fin de semana os voy a contar un cuento que se llama Irene la Valiente y es de William Steig. Irene la Valiente es Irene Buendía, hija de una modista. Su madre, la señora Buendía, no se encuentra bien y no puede entregar el vestido de fiesta que ha hecho para la duquesa, que lo necesita para aquella misma noche. Pero Irene se ofrece con valentía a llevar el vestido al palacio, a pesar de la tormenta de nieve que ha empezado a desatarse. Una misión difícil para una niña tan pequeña, pero querer es poder, como bien lo demuestra. Irene, en esta aventura llena de peligros, luchará contra las inclemencias del tiempo, su más formidable enemigo, y deberá salvar muchos obstáculos antes de poder cumplir su misión. Sin lugar a dudas, todos los niños aclamarán a la pequeña heroína. La señora Buendía, modista de profesión, estaba cansada y tenía un fuerte dolor de cabeza, pero aún así logró dar las últimas puntadas al traje de fiesta que estaba cosiendo. «Es el vestido más bonito del mundo, mamá», dijo su hija Irene. «¿Le gustará a la duquesa?» «Por supuesto». «Sí, es elegante», admitió la madre, «pero el baile es esta noche, mi cielo, y no me siento con fuerzas para ir a entregarlo. Me encuentro mal». «Pobre de mi mamá», dijo Irene. «¿Puedo llevarlo yo?» «No, tesoro, no lo puedo permitir», dijo la señora Buendía. «El paquete es muy grande y el palacio queda lejos. Además, ha comenzado a nevar». «No te preocupes, mamá». «Pero si a mí me gusta la nieve», insistió Irene. Logró que su mamá se metiera en la cama, le cubrió con 2 mantas y le puso una colcha sobre los pies. Le preparó un té bien calentito con limón y miel y avivó el fuego de la estufa con más leña. Irene sacó el traje del maniquí con mucho cuidado y lo guardó en una caja con bastante papel de seda para que no se arrugara. «Abrígate mucho, cariño mío», le dijo su mamá. «Y no olvides abrocharte bien. Fuera hace mucho frío y sopla el viento». Irene se puso sus botas forradas de lana, su gorro y su bufanda de color rojo, su abrigo de invierno y sus guantes. Cubrió de besos la frente caliente de su madre y se aseguró una vez más de que estaría bien arropada. Tomó en sus brazos la caja y salió de la casa muy despacio, cerrando con firmeza la puerta a sus espaldas. Fuera hacía realmente frío, mucho frío. El viento levantaba la nieve y los copos volaban en todas las direcciones, dándole en la cara a Irene. Se encaminó cuesta arriba, en dirección al campo donde pastaban las ovejas del granjero Benedetto. Cuando finalmente llegó, la nieve le cubría los tobillos y el viento soplaba cada vez más fuerte. El viento la empujaba y la hacía avanzar a trompicones. Irene estaba molesta, ya tenía suficiente problema con la caja. «Ten cuidado», amenazó el viento, arremetiendo enérgicamente contra él. A mitad del camino la nieve comenzó a caer más espesa y el viento arreció tanto que la pobre Irene iba dando saltos y tumbos, tratando de mantener el equilibrio y no caer. La nieve fría se le metía en las botas y tenía los pies congelados. Se mordió los labios y siguió adelante. La suya era una misión muy importante. Cuando la niña llegó al camino de las manzanas, el viento decidió lucirse. Desprendió con furia ramas de los árboles y las hizo volar en todas las direcciones. Levantó la nieve caída y la impuso con tal fuerza contra Irene que no la dejaba avanzar. Entonces la niña dio media vuelta y se abrió camino andando de espaldas. «Regresa a casa, Irene», chillaba el viento. «Irene, regresa». «De ninguna manera», estalló Irene. «No voy a darte este gusto, viento maldito». «¡Regresa!», rugía el viento.
por esa casa, Irene, o ya verás. Por un segundo, Irene se preguntó si debía o no rendirse a las amenazas del viento. Pero no, tenía que entregar el vestido a la duquesa. El viento trataba de arrebatarle la caja. La aplastaba, le daba vueltas, la sacudía, pero Irene no cedía. «Es el trabajo de mi mamá», gritaba. De repente el viento le arrancó la caja de las manos y la lanzó rodando por la nieve. Irene salió corriendo tras ella. Se abalanzó y logró alcanzar la caja, pero el maldito viento se la rompió. El traje de fiesta salió volando, como si estuviera bailando un vals en el aire empolvado de nieve con los compañeros de papel de seda. Irene se aferró a la caja vacía, mirando cómo el traje desaparecía. ¿Cómo podía suceder una cosa tan horrible? Los ojos se le llenaron de lágrimas, que se le congelaron en las pestañas. Todo el trabajo de su querida mamá, todos aquellos días de medir, cortar, marcar, coser. ¿Y para qué? ¿Y la pobre duquesa? Irene decidió que tenía que continuar, aunque solo llevase la caja vacía, y explicar personalmente lo sucedido. Avanzó, arrastrando los pies por la nieve. ¿Entendería su mamá que había sido culpa del viento y no de ella? Se enfadaría la duquesa. El viento parecía aullar como una bestia salvaje. En un descuido, Irene dio un paso en falso. Cayó y la pobre se le torció el tobillo. Le echó la culpa al viento. ¡Basta ya!, le riñó. Ya has causado bastante daño. Lo has estropeado todo. ¡Absolutamente todo! El viento engulló sus palabras. Muy dolorida, se sentó en la nieve. Temía no poder seguir adelante. Al fin logró ponerse en pie de nuevo y continuar el camino. Pero el tobillo le dolía muchísimo. ¡Qué lejos quedaba su hogar! Y le hubiera gustado tanto estar allí, junto a su mamá, al calor de la lumbre. El palacio tenía que estar ya cerca, pensó. Pero con tanta nieve, ¿cómo iba a encontrarlo? Avanzaba despacio, trazando surcos con el pie lastimado. El corto día de invierno llegaba a su fin. ¿Estaré avanzando por el camino correcto?, se preguntaba. No había nadie a su alrededor que se lo supiera indicar. Quienquiera que habitaba en aquel mundo cubierto de nieve estaría muy lejos. Muy lejos. E incluso los animales se habían resguardado del frío en sus guaridas. La niña continuó caminando fatigosamente. La noche descendió de repente, pero aún así la niña sabía que la nieve continuaba cayendo. La sentía, tenía mucho frío y estaba sola en un lugar desconocido. Irene se había perdido. Oh my God. Tenía que seguir andando. Quizás encontraría una casa. Tal vez cualquier casa que le abriría sus puertas. Necesitaba sobre todo que alguien la estrechase entre sus brazos. La nieve le llegaba por encima de las rodillas y avanzaba a trompicones, aferrada a la caja vacía. Se estaba preguntando cuánto tiempo más podría resistir una persona tan pequeña como ella, cuando se dio cuenta de que clareaba a su alrededor. Era un resplandor muy tenue que procedía de algún lugar más bajo. Avanzó con dificultad en dirección a la luz y pronto pudo contemplar, al final de la pendiente, una mansión toda iluminada. Tenía que ser el palacio. Irene se abalanzó con todas sus fuerzas hacia adelante y ¡catapum! Se precipitó pendiente abajo y quedó enterrada en la nieve. Se había caído por un pequeño despeñadero. Solo su gorro y la caja que sujetaban entre las manos sobresalían de la nieve. ¡Socorro! Aunque pudiera pedir ayuda, nadie la oiría. Tiritaba de pies a la cabeza, le castañeaban los dientes. ¿Por
qué no morir congelada y terminar con tanto sufrimiento? ¿Por qué no? Ya estaba casi enterrada. ¿Y no volver nunca a ver el rostro de mamá? No, ella dijo. Eso no puede ser. No puedo. No podría. Sería incapaz de no volver a ver a su querida mamá, que olía a pan recién horneado. En un arranque de furia dio un salto que la dejó libre y pudo al fin ponerse de rodillas y mirar a su alrededor. ¿Cómo llegar allí abajo hasta aquel palacio relumbrante? No había terminado de hacerse la pregunta aún, cuando ya sabía la respuesta. Puso la caja de la nieve y se encaramó en ella. Se subió encima, pero el peso de la caja se atascó. Lo intentó una vez más y en esta ocasión subió a la caja de un salto y la caja salió disparada como un trineo. El viento soplaba con fuerza contra Irene, pero ya no la podía detener. En poco tiempo estaría de nuevo entre seres humanos dentro del palacio caliente. El trineo aminoró la marcha y se paró justo ante un pavimento de piedra. Había llegado el momento de darle la mala noticia a la duquesa. Con la caja pretujada contra el pecho, Irene se encaminó nerviosa hacia el palacio. Pero de repente se le paralizaron los pies y se quedó con la boca abierta. No lo podía creer. ¿Quizás era un sueño? No, no era un sueño. Allí estaba plantado el traje en un tronco de un árbol. El mismísimo vestido de noche. Y el viento lo sujetaba. ¡Mamá!, gritaba Irene. ¡Mamá, lo he encontrado! Logró como pudo, a pesar de las interferencias del viento, bajar el vestido del árbol y colocarlo de nuevo dentro de su cajita. Y en un momento estaba ya frente a la puerta del palacio. Llamó a la puerta 2 veces con el picaporte de bronce. La puerta se abrió y la niña se precipitó dentro. ¡Oh! Allí estaban todos. Toda la servidumbre la recibió con tanta alegría y la duquesa estaba asombrada. No podía creer que la pequeña Irene hubiera venido sola bajo aquel temporal. Tuvo que contarle lo sucedido, con todo lujo de detalles, y así lo hizo. Después rogó que la llevaran a su casa, por favor, junto a su mamá enferma. El camino iba a ser duro, no era posible, opinaron todos. El camino que rodeaba la montaña no quedaría limpio hasta mañana. No te preocupes, pequeña, dijo la duquesa. Aunque no puedas ir a tu casa, te puedes quedar aquí. Te llevaremos de allí a primera hora de la mañana. Le sirvieron una magnífica cena junto al fuego, mientras se secaban sus ropas. La duquesa, entretanto, se puso su vestido, recién planchado, antes de que los invitados empezaran a llegar en sus trineos. ¡Qué baile tan maravilloso! La duquesa, en su vestido nuevo, qué guapa y elegante estaba. Parecía una estrella relumbrando el cielo. Irene, con su sencillo vestido, estaba radiante también. Los más distinguidos aristócratas la sacaron a bailar y tuvieron la precaución de mantenerla con los pies en el aire para que no le doliera el tobillo lastimado. ¿Cuánto iba a disfrutar su mamá cuando se lo contara todo? A la mañana siguiente, mucho después de que la nieve hubiera cesado de caer, la señora Buendía despertó de una buena noche de descanso, sintiéndose mucho mejor. Se apresuró a encender el fuego de la estufa, que estaba fría, y entonces luego fue al cuarto de Irene. Pero Irene no estaba. What? La cama de Irene estaba vacía, y la madre corrió hacia la ventana y contempló el paisaje cubierto de nieve. Fuera no había nadie.
Un polvillo de nieve caía de la rama de un árbol. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde? Lloraba la señora Buendía y se echó el abrigo encima para ir a buscarla. Cuando abrió la puerta se topó con una ventolera impresionante, pero al fijar la vista pudo ver que se acercaba en un trineo de caballos. Y sentada en el trineo entre dos sirvientes estaba la misma Irene, soñolienta pero muy contenta. ¿Te gustaría conocer el final? Pues bien, en la parte trasera del trineo venía un médico que tenía barba y la duquesa había enviado un delicioso bizcocho de jengibre cubierto de nata y algunas naranjas, una piña y caramelos de menta, junto con una nota donde le daba las gracias por aquel vestido tan bonito y le decía lo valiente y lo cariñosa que era su hija Irene. Esto, desde luego, la señora Buendía lo sabía perfectamente, mejor incluso que la propia duquesa. Colorín colorado, este cuento ya se ha acabado.